Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es martes 4 de julio y tenemos muchas ganas de compartir este ratito de actualidad con todos ustedes en directo, y saben que nos pueden seguir también en nuestra repetición y en nuestras redes sociales, como siempre en Tele7 Radio 7. Precisamente hoy, bueno, 4 de julio, ya saben, no solamente es esa película, nacido el 4 de julio, sino que es el Día de la Independencia de Estados Unidos y precisamente una jornada, bueno, triste, negra, de nuevo. Un lamentable tiroteo, 4 fallecidos y 2 heridos en ese, bueno, pues tiroteo en la ciudad estadounidense de Filadelfia. Era en torno a las 8:30 de la tarde en bueno, pues un populoso barrio de Filadelfia, en Pensilvania, cuando bueno, pues escuchaban esos tiros y múltiples avisos que alertaban a la policía de ese tiroteo que se producía además en plena calle. Cuando los agentes llegaron a la zona y estaban atendiendo a las primeras víctimas, volvieron a escucharse disparos. Más de 50 casquillos se han encontrado en el lugar de los hechos durante varios minutos. La situación se mantuvo hasta que la policía logró, bueno, detener al agresor en un callejón cuyo coche hemos visto en las imágenes. Entre las víctimas del ataque, de este ataque de nuevo tiroteo en Estados Unidos, se encuentran al menos 2 menores de edad, de 2 y 13 añitos, que están hospitalizados, están heridos, pero bueno, han conseguido sobrevivir. Y los fallecidos, lamentablemente 4 personas, son hombres de entre los 20 y 59 años de edad, según bueno, pues se ha explicado desde la Comisaría de Policía de Filadelfia. Por ahora, bueno, por lo menos hace unos instantes se desconocía la causa del tiroteo y bueno, pues en este caso el autor sospechoso es un hombre de 40 años que fue interceptado, como decimos, y detenido por los agentes que acudieron a la zona en el vecindario de Kissimmee. Encontraron además de 2 armas de fuego en diferentes lugares cercanos a donde estaban las víctimas y bueno, pues incluso estaba disparando activamente mientras era perseguido por la policía. Ha sido arrestado, pero como decimos, todavía se desconocen las causas de ese tiroteo que bueno, pues se producía, ¿no? Ayer por la tarde, precisamente hoy, Día de la Independencia, día festivo en Estados Unidos. Bueno, y vamos a hacer balance, luego escucharemos y veremos, ¿no?, esos datos del paro, tanto en Euskadi como a nivel estatal, pero también toca hacer balance de lo que está siendo el verano, y es que Euskalmet califica este pasado mes de junio como húmedo y muy cálido. Las tormentas han provocado numerosos récords de precipitaciones, pero bueno, sí que las altas temperaturas han invitado, pues eso, a estar tranquilamente en un banco leyendo el periódico, incluso acercarnos varios días del mes de junio a la playa. Se trata del segundo junio más cálido del presente siglo, con lo cual batiendo récords. En este caso son datos y balance que nos llega desde la Agencia Vasca de Meteorología, desde Euskalmet, que ha calificado, como decimos, este pasado mes de junio como, bueno, pues muy cálido en el conjunto de Euskadi. También esas tormentas que muchas veces se localizaban con altos valores de precipitación, bueno, pues en zonas o sobre todo en franjas horarias concretas, pero en cuanto a temperaturas, como decimos, muy cálidas, de manera que bueno, pues se bate récords también en cuanto a temperaturas. Han rondado en el mes de junio más o menos los 20 grados en el litoral, mientras que en la llanada alavesa se acercaron a los 18, bueno, valores que han supuesto un incremento respecto a años anteriores. Bueno, no son temperaturas de 40 grados como hace en la parte sur del estado, pero bueno, sí que en este mes de junio, por ejemplo, bueno, pues se ha llegado a alcanzar los 35 grados, ni más ni menos, con lo cual, bueno, pues ha sido, como decimos, récord de temperaturas. También los desde Euskalmet han comentado que han ido acompañadas estas altas temperaturas de una insolación inferior a lo habitual en esta época del año, estimada en un torno a 14% menos de horas de sol. O sea que bueno, calor, pero pues como pasa como en el día de hoy,
que el cielo está encapotado, y que lo desencapotará, pues no sabemos, pero tenemos un calor, tenemos esa sensación de humedad, de estar como pegajosos, de que da igual que salgamos de la ducha, que tenemos como esa sensación de calor, pero pues los cielos, pues eso, pues un tanto tristones, un tanto grises, parece que mañana se va a repetir la tónica. Seguimos hablando en este caso, bueno, de propuestas, dejamos el tiempo a un lado, luego hablaremos de los datos del paro, que sí, que han salido hoy, se han publicado hoy a primera hora de la mañana, pero vamos a poner un poquito la vista tanto también al cielo, porque, hombre, que más que menos cuando va de festival, pues se preocupa de qué tiempo va a hacer, además de lo bien que lo va a pasar. En este caso el Festival BBK Live es todo un clásico, ya es todo un referente a nivel internacional, uno de los festivales más reconocidos, como decimos, con premios, como referente de bueno, pues la cultura musical, del ocio, y que bueno, pues lleva a Bilbao Vizcaya también por bandera. Hemos dejado el tour hace unos días y ahora pues arranca este jueves el Festival BBK Live, una nueva edición, bueno, pues un operativo especial de seguridad, control sanitario, transporte público y limpieza para disfrutar de esta nueva edición del BBK Live desde el jueves hasta el domingo. Bueno, pues un cartel completo de grandes artistas, Chemical Brothers, Florence, Arca, Desire, Amaya Friolento, Alex Serra, por ejemplo, y también bueno, pues otros artistas que van a deleitarnos durante toda esta jornada, durante estos 3 días. Ahí están viendo, Arctic Monkeys, Pavement, Phoenix, la verdad es que un cartel completito desde el jueves hasta el domingo. Y bueno, pues ya el miércoles solo para campistas, bueno, se abre ya el festival a partir de las 12 del mediodía, habrá restricciones en cuanto a transporte, evidentemente, pero no se preocupen, que bueno, pues depende de dónde lleguen ustedes, se pueden subir a pie o con esos autobuses gratuitos que se amplían por parte del festival, que les deja en la puertita del festival y no tienen que ni coche ni preocuparse por absolutamente nada más que disfrutar. Ahí estamos viendo ese cartel de este Bilbao BBK Live de este año 2023, como decimos, Arctic Monkeys, Chemical Brothers, bueno, Fever, bueno, un montón de grupos, Phoenix, Pavement. La verdad es que va a ser sin duda una cita de nuevo que nos sitúa en el panorama nacional e internacional. Por cierto, ya les anuncio que luego lo podemos comentar con Xavier Ochandiano, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Bilbao, que seguramente, además de hacer un balance del paso del Tour de Francia por Euskadi, por en concreto Bilbao, bueno, pues le podemos preguntar también sobre este festival, que sin duda también llena los hoteles, los hostels, además de, bueno, que tienen camping, por supuesto, tienen los campistas la oportunidad de estar dentro del festival, una zona habilitada, pero también atraen a turismo, también, bueno, pues la hostelería, ¿no?, ve repercutida, ¿no?, en el buen sentido, esa visita de muchas personas que vienen de otros lugares del mundo. Y luego lo podemos comentar con Xavier Ochandiano, por supuesto. Bueno, en este caso, ahora ya sí que sí, los datos del paro. Vamos a empezar por los datos de Euskadi. La vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, bueno, pues valora la evolución del desempleo en los 6 primeros meses del año, lo que da muestras, a sus palabras, de un escenario de equilibrio y estabilidad en la senda del crecimiento. Habla de ese cierre del primer semestre del año con una nueva reducción del paro entre hombres y mujeres en todos los sectores, además todos los territorios y todas las franjas de edad, y vuelve a ampliar el margen del 1 millón de personas trabajando y con derechos. Sin duda unos datos bueno, que nos dan bueno, pues esa esperanza y sobre todo esa recuperación a niveles prepandémicos. Euskadi cierra el primer semestre del año con una nueva reducción del paro entre hombres y mujeres en todos los sectores, todos los territorios y todas las franjas de edad, y vuelve a ampliar el margen del 1 millón de personas trabajando y con derechos. Hay 41.000 parados menos que cuando empezamos la legislatura y 64.500 personas afiliadas más. Pero es que además las nuevas contrataciones indefinidas también se han estabilizado en torno al 25% gracias a la reforma laboral. Este indicador es especialmente significativo entre las personas que trabajan en el hogar, una actividad especialmente castigada por la precariedad y donde 9 de cada 10 nuevos contratos
son indefinidos ahora. Unos datos tras los cuales hay un horizonte de tranquilidad para los proyectos de vida personales y también para los proyectos empresariales, que permiten gestionar mucho mejor los recursos humanos ante un escenario que está lleno de incertidumbres, pero también lleno de oportunidades. Por tanto, con este cierre de junio se observa una evolución mejor de los 6 primeros meses que en el mismo periodo del año pasado, y esto nos da muestras de un escenario de equilibrio y de estabilidad en la senda de crecimiento. Pero sobre todo se le ofrece ese camino a quienes más dificultades han encontrado históricamente para acceder a empleos con derechos, porque es entre las personas jóvenes donde se ha reducido el paro con mucha más intensidad, un 44% en esta legislatura, pero entre las mujeres ese descenso ha sido de un 23% y entre los mayores de 45 un 14%. Por cierto, en este mes y en esta edad suponen la mitad de la reducción del paro. Las políticas públicas desplegadas por los distintos gobiernos han sido decisivas para que las empresas hayan recuperado la confianza, y los acuerdos con los agentes sociales, especialmente la reforma laboral, han sido determinantes para que las nuevas contrataciones indefinidas estén también en máximos históricos. Por eso ahora es el momento de mantener el rumbo que ha hecho posible el mayor éxito en la recuperación y creación de empleo de calidad. Un rumbo que permita rescatar de forma más precisa, con programas muy específicos, para esas 105.000 personas que todavía buscan un empleo y no lo encuentran. Para ello es necesario que todas las administraciones caminemos en la misma dirección para avanzar en los derechos que se han conquistado en el mercado de trabajo. Bueno, y vamos a ver y escuchar también los datos a nivel estatal. Vamos a ver algunas de las gráficas porque, bueno, son datos del pasado recién finalizado mes de junio. En cuanto al paro a nivel, como decimos, estatal, el paro se reduce en más de 50.200 personas y se sitúa en la cifra más baja de los últimos 15 años. Son datos de ese número de personas que bueno, se han registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE, al finalizar el mes de junio. Ha bajado el número de personas paradas a, en concreto, 50.268 personas, que, como decimos, es un dato histórico, la cifra más baja de parados en los últimos 15 años. En concreto, nos tenemos que remitir a septiembre de 2008. Este descenso es además de carácter generalizado en todo el país, afecta también a todos los sectores y a todas las franjas de edad, tanto a hombres como a mujeres. Confirma además la evolución positiva del mercado de trabajo, ya que suma 14 meses de forma ininterrumpida, con la cifra de desempleados y desempleadas por debajo de los 3 millones de personas. Estamos viendo en ese caso el paro registrado en los menores de 25 años, también hemos visto el paro por sectores y en cuanto, bueno, pues el tema del sexo y edad, bueno, pues el mes de junio se ha vuelto a registrar un nuevo mínimo histórico en relación con las jóvenes menores de 25 años inscritos en el SEPE, que se ha reducido a 184.491 personas. Esta cifra es casi la mitad de la registrada en febrero de 2021. En cuanto al paro registrado entre mujeres, también ven que, bueno, pues si se compara con en junio del año pasado, el paro femenino cae prácticamente en 100.000 personas, en 100.000 mujeres en este caso. Por su parte, el desempleo masculino se queda en más de 1.064.000 parados, al descender en 19.500 hombres. El paro por comunidades autónomas también, bueno, pues ha tenido un descenso generalizado durante el mes de junio, y esa, bueno, pues valoración mensual porcentual del paro registrado, pues bueno, pues en un mes propenso como es el mes de junio a la estacionalidad, bueno, se consolida, eso sí, la contratación indefinida. Durante el mes de junio se han suscrito más de 630.000 contratos de carácter indefinido, el 42,32% del total. La verdad es que son muy buenos datos, muy buenos datos, porque cuando hablamos de esos contratos registrados siempre pensamos en que a partir de sobre todo el mes de abril, mayo, incluso Semana Santa, son contratos más estacionales, más centrados en la hostelería, contratos quizá
no tanto indefinidos, sino más casi por horas o más temporales, pero bueno, parece que el tema del contrato indefinido está calando, esa cultura donde bueno, el gobierno estatal apuesta por ello y que bueno, pues afortunadamente está creciendo y que bueno, pues mucha gente ve en esos contratos indefinidos, pues hombre, una manera también de afrontar la subida del Euribor y todo lo que nos está cayendo. Esa tasa de cobertura de prestaciones de desempleo a partir de los meses de mayo, la verdad es que unas cifras bueno, positivas. Saben que todos estos datos se van actualizando mes a mes, estamos hablando bueno, de esa evolución, aunque los datos son mensuales, veremos a ver cómo también seguramente ¿no? que haya más contrataciones en el mes de julio por el tema de las vacaciones, la temporada estival, pero lo que nos alegra es que haya mucho contrato indefinido y que bueno, pues como decimos, se apueste por esa línea de actuación y que no sea todo tan temporal, que incluso en ocasiones hemos visto que hay gente que es contratada solamente por horas, ya no por días ni por semanas ni meses, sino por horas. Bueno, pues tener una cierta estabilidad para afrontar mejor el futuro, el presente y el futuro en el que estamos. Vamos a escuchar ese balance. Se han presentado esos datos, como decimos, hoy a primera hora desde el Ministerio de Empleo y Trabajo del Gobierno estatal. Nos lleva a la menor cifra de paro de los últimos 15 años. Se ha producido en el marco de la mayor crisis que ha vivido este país, la crisis sanitaria. Se ha producido con una guerra a las puertas de Europa, con una crisis de los precios de la energía. Se ha producido, insisto, con el problema de los precios, con la ruptura de la cadena de suministro. Se ha producido incluso con el alza de los tipos de interés por el Banco Central Europeo, a pesar, por cierto, de que España tiene ahora mismo la menor inflación de toda Europa. En todo ese contexto de incertidumbre, de dificultades económicas, el mercado de trabajo no solo ha resistido, no solo ha sido resiliente, no solo ha tenido la capacidad de aguantar, sino que ha mejorado su funcionamiento. Insisto, en este contexto plenamente de dificultades, que hoy, en junio de 2023, tengamos las mejores cifras de paro registrado de los últimos 15 años, quiere decir que se han introducido cambios muy significativos en el mercado de trabajo que han evitado los ajustes tradicionales y, por cierto, profundamente dolorosos a los que el mercado de trabajo español estaba acostumbrado, la temporalidad y el despido como únicas vías de hacer frente a la incertidumbre. Ahora, los contratos resisten, lo hacen mejor que nunca y lo hacen gracias a un mercado de trabajo mucho más atractivo, no solo porque los salarios han subido exponencialmente, con el salario mínimo interprofesional a la cabeza, que se sitúa ya alcanzando esa cifra comprometida por el Gobierno del 60% del salario medio, sino además por el gran cambio, la gran transformación que ha propiciado la reforma laboral española. Yo creo que esa reforma laboral, que ha dado un vuelco, un giro espectacular, no solo al funcionamiento en estos términos, ha desplazado el despido como vía de ajuste, a favor de mecanismos de flexibilidad interna que funcionaron excelentemente bien durante la pandemia, pero que siguen funcionando ya en materia de normalidad, sino que el gran cambio se ha producido precisamente al desplazar la contratación temporal como vía de ajuste. Esta vez, este descenso del paro registrado, esta creación de empleo de la que a continuación dará cuenta mi compañero el secretario de Estado de Seguridad Social, se vuelve a producir a lomos del empleo de calidad. De nuevo, el empleo que se crea es empleo de calidad, es empleo indefinido. Fíjense, un 42,3% de los contratos celebrados durante el mes de junio de 2023 han sido contratos indefinidos. Si ustedes echaran la vista atrás, junio era un mes absolutamente asediado por la contratación temporal, monopolizado por la contratación temporal, dedicado a la contratación temporal. Normalmente en junio los contratos indefinidos apenas alcanzaban el 9% del total de la contratación. Hoy ese empleo que se crea, ese empleo que se lleva a cabo también en un periodo estival con profundo carácter estacional, es un empleo indefinido, 42,3% de los contratos celebrados han sido
por tanto, no sometidos a término. Quiere esto decir, insisto, que el mercado de trabajo vuelve a funcionar bien, está reduciendo con mucha intensidad el paro y lo hace a través del empleo de calidad sin dejarse llevar por las características estacionales de un mes muy ligado a las actividades del verano. Si hacemos un desglose, como de costumbre, de los datos que así a grandes rasgos les acabo de presentar, por sectores el paro baja de manera generalizada. Lo hace en todos los sectores de actividad, excepto en la agricultura, donde se registra un levísimo repunte, apenas insignificante, de 220 personas, y en el resto de sectores el paro baja con intensidad. En el sector servicios lo hace con más de 42.000 personas menos, le sigue la industria con 5.000 parados menos y la construcción con casi 1.700 parados menos. Incluso en el colectivo de sin empleo anterior, el paro se reduce con casi 1.780 parados menos. En términos interanuales, los servicios presentan una reducción de 110.000 parados menos que hace un año, seguido de la agricultura, que reduce en más de 40.000 sus parados, la industria y la construcción, que lo hacen con alrededor de 20.000 parados cada sector de actividad menos que en 2022. En género, los datos también son muy buenos, los datos son muy atendibles. Una vez más, el paro disminuye tanto entre los hombres como entre las mujeres, pero lo hace con mayor intensidad entre las mujeres. Se registran 30.700 mujeres paradas menos y casi 20.000 hombres parados menos. Este nuevo descenso hace que la cifra total de paradas registradas sea de 1.624.000, que también aquí estamos en la más baja desde 2008 en un mes de junio. Por tanto, también tenemos la menor cifra de mujeres en paro de hace 15 años. Este es otro dato muy significativo, que además se acompaña de lo que ha ocurrido en términos interanuales. Si tomamos esa referencia, el descenso entre las mujeres del paro ha sido mayor que entre los hombres. De hecho, en términos interanuales hay casi 100.000 paradas menos por 92.000 hombres en paro menos. Saben que además esta es una cifra que se compatibiliza con el hecho de que nunca ha habido en el mercado de trabajo español tantas mujeres trabajando como ahora. Es decir, por tanto, también las políticas de igualdad retributiva, todos los elementos vinculados a la promoción del empleo de las mujeres están dando sus frutos, y no solo tenemos las menores cifras de paro registrado femenino, sino que tenemos el mayor número de mujeres trabajando de la historia del mercado de trabajo. Otra variable en la que me gustaría poner el acento y que es especialmente significativa y que juzgamos con mucha alegría es lo que está ocurriendo por edades, es lo que está ocurriendo con el paro entre los jóvenes. Una vez más, el paro entre los menores de 25 años se ha reducido, lo ha hecho en más de 3.550 personas, y esta nueva bajada sitúa la cifra de jóvenes menores de 25 años parados en 184.491. Es la cifra más baja desde que hay registros. Nunca hemos tenido tan pocos jóvenes en desempleo. Si lo hacemos en contexto y para dar cuenta de la relevancia de este dato, la cifra de jóvenes menores de 25 años hoy en paro es casi la mitad de la que había en 2021, la mitad. Llevamos 26 meses seguidos observando un descenso interanual del paro juvenil. Si echáramos también la vista atrás y viéramos lo que ocurrió en la crisis financiera, donde precisamente los jóvenes fueron uno de los colectivos absolutamente afectados y damnificados por aquella terrible crisis, el paro juvenil, el paro entre los menores de 25 años, alcanzó en la crisis financiera casi el 500.000 de jóvenes en desempleo. Hoy, insisto, estamos en 184.000, en la cifra más baja de nuestra historia. Y me gustaría poner de manifiesto que obviamente esto ha tenido que ver con el despliegue de toda una serie de políticas que han tenido a los jóvenes como objetivo central, como colectivo prioritario. No solo la financiación de los planes de empleo y de las políticas de empleo, donde más de 1.200 millones de euros se han destinado exclusivamente
a programas de empleo juvenil, lo que ha tenido que ver también cómo hemos canalizado los fondos del Fondo Social Europeo para iniciativas de empleo juvenil, lo que hemos hecho con los fondos europeos. Recuerden que el componente 23 tiene precisamente 3 elementos destinados expresamente al empleo juvenil: los programas de primeras experiencias profesionales, los programas Investigo, el programa Tándem de formación en alternancia, que obviamente están dando sus frutos en este descenso continuado del desempleo juvenil. Y, cómo no, la reforma laboral. Yo creo que este es un elemento clave. El hecho de que por vez primera los jóvenes estén accediendo a contratos indefinidos, a que la estabilidad sea la normalidad también en la contratación de jóvenes, hace que ese efecto pernicioso, que era la rotación o que era la inestabilidad o el paro recurrente asociado al empleo juvenil, esté poco a poco remitiendo y, por tanto, estemos amortiguando esa cifra tremenda que es la de un desempleo juvenil alto, ¿no? Bueno, y tenemos al otro lado, y es un auténtico placer, verle y escucharle. Ayer mismo publicaba su nueva novela y la va a presentar este mismo jueves en Bilbao, donde si no, en su casa. Abel Amuchategui. Abel, buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Qué tal, Susana? Bueno, Abel, séptimo libro, en este caso un libro además, yo tengo que decir, para mí especial, porque fíjate, la conjura de los necios ha ido pasando de generación en generación. Yo me acuerdo que mi aita me decía: mira, este es un pedazo de libro, qué pena. Me contó la historia de su autor, de John Kennedy Toole, que fue reconocido o encumbrado a la gloria una vez de fallecido. Además creo que se suicidó, ¿verdad, Abel? Si no me equivoco. Ajá, vamos, en principio se cuenta, o la historia que se cuenta más ampliamente es que, bueno, él envió La Conjura, ¿no?, al editor, y la rechazó de plano, y que, bueno, que él como consecuencia de eso entró en una especie de, depresión muy severa y terminó matándose, sí. Y su madre fue la que de ahí, a bastante tiempo, de hecho, encontró la novela y empezó otra vez a moverla, ¿no? Y no lo tuvo tampoco fácil, pero sí al final, haciendo un poco de teatro, digamos, porque ella también fue actriz de joven, consiguió que un editor accediera a analizar ese libro, ¿no?, y publicarlo al final, ¿no? Y claro, y funcionó. Funcionó, vamos, que es uno de los clásicos, uno de los libros más vendidos. Fíjate, cosas del destino. Abel, en El puente de los perros suicidas hablas precisamente, ¿no? O sitúas, mejor dicho, al autor de La Conjura de los necios en una novela, que como decimos, tu séptima novela, donde hay humor, hay sátira, hay temas de candente actualidad, o sea, una crítica social a través de los ojos de este escritor, pero también de su personaje, de Ignatius, ¿no? Que era, ¿cómo definirlo? Pues era no sé si un patán o ¿cómo podemos definir a Ignatius Reilly? Sí, no, Ignatius, digamos que es una persona, que tenía, ¿cómo contarlo? Una falla muy grande entre en lo que pensaba él que hacía y quien pensaba él ser, digamos, ¿no?, de que pensaba ser un genio, y lo que él en su día cotidiano él hacía, ¿no?, que más, le vemos como que es un perdedor, es una persona que, que tiene ideas, digamos, peregrinas, ¿no?, respecto a lo que es el trabajo, la sociedad, la familia incluso, ¿no? Pero claro, él se piensa que es un genio, pero para nosotros por lo menos no lo es, ¿no? Tal. Y claro, he querido, juntar un poco a Kennedy Toole y su figura, ¿no? Y que Ignatius, porque lo que le pasa a Kennedy Toole en mi libro es que, claro, él va a resucitar y va a toparse un poco por accidente, con lo que es el éxito que tuvo La Conjura, ¿verdad? Y claro, va a tener que, por una parte, que asimilarlo y luego que entrar en contacto con lo que es un mercado, que no es el que existía cuando él intentó publicarla, ¿no? O sea, claro, el mundo editorial ha cambiado muchísimo en este medio siglo. Y claro, para él es un poco, es una marcianada, ¿no? Es otro planeta para él, claro.
Es aterrizar en esta realidad también complicada a la hora de publicar, todo hay que decirlo, Abel, y cómo bueno, pues, creas esta historia, ¿no? Bueno, pues, un escritor, como decimos, ¿no? Que fue reconocido una vez fallecido, como bueno, pues pasa en otras ocasiones, pero que en este caso, ¿no? Su historia, pues, como decimos, ¿no? Que más que menos la conoce, pero cómo de repente dices, bueno, voy a novelar su historia, voy a situarle en esta sociedad, voy a hacer, bueno, con ese toque de humor que te caracteriza, porque, bueno, pues ya llevas varias novelas a tus espaldas, siempre con ese toque particular, Abel, que imprimes en ellas, con esa sátira también social, con ese vodevil que presentas, volviendo o rescatando del otro lado, ¿no? De la otra orilla a este escritor. ¿Cómo no sé, se te ocurre? Porque podía haber otros escritores, escritoras, podía haber otras historias, pero ¿por qué en este caso el autor de La Conjura de los Necios? Sí, no, vamos. Yo, vamos, cuando pienso en hacer novelas, vamos, como es un trabajo que hago un poco por acumulación, ¿no? De conceptos que me interesan. Y me ha interesado muchísimo siempre en la figura que tiene el artista, ¿no? O sea, porque hay casos en los que, por ejemplo, un cantante, un escritor, ha revelado luego, ya una vez que ha triunfado muchísimo, ¿no? Que él no es en la persona que vendía a ser, ¿no? O sea, igual pues que no es un granjero de no sé qué estado de Minnesota, ¿no? Que realmente, pues yo qué sé, es un productor que es urbanita y que vive en su mansión, y por qué a partir de ahí lo que él hace culturalmente no funciona, ¿no? O sea, me interesa el analizar, que yo creo que realmente en La Conjura está bien, pero no es tampoco el pelotazo que nos han intentado vender, o sea, no es tampoco en la novela cómica perfecta, pero, claro, el hecho de que el autor llegara a matarse por no conseguirla publicar, pues hombre, pues ha creado un estado en el que cuando llegas tú a leerla, lo haces con un tipo de mirada muy diferente, ¿no? Y también en la novela se habla mucho de lo que es el producto cultural y lo que es la historia que tiene ese producto, ¿no? Que hace que lo veas tú muy diferente, ¿no? Es algo que hacemos hasta nosotros. Un amigo que tú aprecias muchísimo, te cuenta que ha publicado, pues que yo qué sé, un disco, un libro o lo que sea, y no lo ves con la mirada de una persona de que te cae fatal, que es un famoso al que igual tú aborreces, ¿no? Y claro, un poco intento pensar o hacer pensar en la cantidad, pues bueno, vamos, en qué pesa más, ¿no? En si pesa más el producto cultural o lo que está, digamos, en torno a él, ¿no? Abel, has publicado además de, bueno, pues en diferentes antologías, también relatos, pero también novela para, sobre todo, ¿no? Centrado con ese toque de humor, ¿no? Novela con Sí. ese literatura de humor para adultos, pero también para chiquis, ¿no? Para más jóvenes. ¿Qué público es más exigente, Abel? ¿Somos los adultos o quizá los jóvenes? Que también al final cuesta un poco entrar en esto de coger un libro y disfrutar de él. ¿Somos muy diferentes o cuando escribes te dejas llevar y no piensas en qué tipo de público vas a escribir? ¿O cómo es un poquito también la novela infantil juvenil? Bueno, hay un cambio, sobre todo que es importante en qué te permiten y qué no te permiten hacer, ¿no? En cada público. Por ejemplo, yo cuando escribo para el infantil, sobre todo entre los 10 años o por ahí, pues claro, sí que hay un montón de temáticas que igual, bueno, que no puedes tocar, ¿no? Yo, por ejemplo, que me gusta en lo que hago para mayores, dar siempre un toque, un poco de humor, digamos, en negro. Pues, hombre, claro, en el infantil pues sí hay que rebajarlo mucho y crear antes un lugar muy seguro en el que el chaval que se va a acercar a tu libro sea consciente siempre de que es un terreno de juego en el que, bueno, pues no puede pasarle nada malo, ¿no? O sea, a partir de ahí, el humor, pues bueno, es algo que funciona parecido. También empecé a dedicarme también al infantil por un motivo muy sencillo, que es que el humor para mayores está visto entre regular y mal. Y que en cambio el infantil, pues bueno, el niño te acepta que le encanta leer humor y reírse cuando lee sin ningún tipo de, pues bueno, de vergüenza, ¿no? O sea, vamos, parece que los adultos
como que tenemos, bueno, no sé, relacionado pensar con sufrir, ¿no? Con que te cuenten cosas dramáticas, ¿no? Pero tú puedes pensar también en muchísimo, si no más aún, en lo que estás riéndote, ¿no? Es un poco es aquello de que, vamos, en la píldora de azúcar, ¿no? Que eso que sabe mejor y vamos, y A te entra ver, un poco mejor. Abel, Sí. el Puente de los Perros Suicidas, que como decimos salió ayer mismo, el jueves lo presentas en la Librería Cámara en Bilbao. ¿Cómo va a ser esa presentación, ese encuentro? Porque me imagino que hay ganas también de presentarlo, bueno, en casa, porque tú eres bilbaíno. Sí, sí, vamos, también, pues claro, también tengo ganas porque al final, pues, bueno, claro, el libro anterior que saqué coincidió ahí con la pandemia, o sea, claro, pues no hubo tampoco mucha cosa, ¿no? Y apetece también recuperar un poco lo que es lo físico, ¿no? Que vamos, que sí que estaba a partir de ahí en ferias y festivales, pero al final, bueno, un día en casa que estás en tu librería, al final, pues bueno, cámara, que ando ahí un día sí, un día también, pues es como que andas en casa, ¿no? Y vamos, y que apetece muchísimo. Y va a ser, a ver, no habrá tampoco ninguna cosa rarísima, pero vamos, como que va a ser charlar, ¿no? Entre nosotros. La gente que esté ahí, tendrá también un periodista, Germán Castañeda, que me acompañará y bueno, Sí. charlaremos sobre, bueno, qué significa este libro y a partir de ahí, pues bueno, en lo que surja, ¿no? Si puede ser entre todos, pues bueno, muchísimo mejor. Bueno, va a ser este jueves a partir de las 8 de la tarde en la Librería Cámara de Bilbao, esa presentación, además con nuestro queridísimo Germán, que queremos un montón, le mandamos un besito, que es gran periodista y bueno, y siempre además estamos en contacto porque conoce a la creen de la creen del mundo cultural y social de bueno, Vizcaya y de Euskadi entero y verdadero, así que Abel, a disfrutar, que se venda muchísimo este libro, que por cierto está ya a la venta, me imagino que en las principales librerías, Librería Cámara, bueno, pero Sí. en otros lugares, ¿no? Hombre, está en todas partes y bueno, y si no, pues bueno, con pedirlo, que al final es editorial independiente y vamos, como que entiendo que no puede estar tampoco en montañas en cada librería, o sea, bueno, pedirlo sin ningún tipo, bueno, de miedo, ¿no? Es que llega a todas partes. Pues Abel, nada, lo dicho, Soriona, que por esta séptima novela de muchas todavía que quedan por delante y espero que nos sigas contando estas historias y sobre todo con ese estilo tan personal que tú tienes. Es que ricasco por hacer un Vale, huequito. genial. Gracias. Suri. Un besito. Gracias. Gracias, Abel. Un placer. Nos vamos también a la actualidad, en este caso actualidad política. Hoy se ha celebrado Consejo de Ministros y Ministras y Consejo de Gobierno Vasco. El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado varios temas, bueno, pero antes de hablar de salud, antes de hablar también de educación, bueno, pues tanto el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, como el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, han querido, bueno, pues hablar y felicitar por el trabajo realizado en el Tour de Francia a su paso por Euskadi. Bueno, pues han hablado de esa gestión impecable, de esa seguridad integral y multinivel, uno de los eventos, como decíamos y hemos dicho durante todos estos días más importantes a nivel mundial y con tantas ediciones a sus espaldas, como decimos, que ha puesto el foco de atención a Euskadi y ha sido, la verdad es que 3 etapas que han recorrido el territorio vasco, pues la verdad es que chapó. Algún pequeño incidente, algún pequeño que es unas chinchetas de aquí a allá, pero ha salido todo a la perfección, incluso los responsables del Tour de Francia, bueno, pues han salido gratamente, bueno, pues se han, bueno, no sé si sorprendido, es que claro, a ver, que nosotros hacemos todo bien, o casi todo bien, pero sí que, bueno, pues han salido muy satisfechos de este paso, esta salida en Euskadi del Tour de Francia y bueno, pues lo han querido comentar tanto Bingen Zupiria como Josu Erkoreka en el Consejo de Gobierno Vasco. El primer dato tiene que ver con las personas que han participado físicamente en la calle durante estos días. Tengo los datos de las dos primeras etapas. Se calcula que en la primera etapa aproximadamente 364.000 personas disfrutaron del paso del Tour en la calle. La mayor parte de estas personas se concentraron casi en un 70% en Bilbao, salida y llegada, en Ganguren y en Pique. Para la segunda etapa se ha hecho un cálculo de unas 294.000 personas, es la etapa que transcurrió entre Gasteiz y Donostia, y casi la mitad de las personas que pudieron disfrutar de este evento lo hicieron en Gasteiz, en Azurriola, en Donostia, y en Tolosa, Alquiza y Jaizkibel. Supongo que para mañana estarán también los datos de la tercera etapa.
Se trata de los primeros datos que tenemos, son datos en bruto que seguramente necesitan pausarlas y analizarlo con más detalle, pero creo que como una primera referencia sirva a decir que entre las dos primeras etapas pues casi 600.000 personas salieron a la calle a disfrutar en directo de este evento deportivo. Otro dato que nos permite también hacer una valoración de esta salida ha sido el que tiene que ver con la participación en la fan zone o en la zona de juegos que se instaló en el Arenal de Bilbao. El cómputo total de personas que pasaron por ese fan zone es de 106.300 personas, que supera el mayor dato que hasta ahora había obtenido el Tour fuera de su territorio, que se encontraba en Bruselas con 78.000 personas. El tercer dato que quiero aportar tiene que ver con las audiencias televisivas. Según los datos que nos acaba de aportar el Tour de Francia, la primera etapa, Bilbao-Bilbao, fue vista como media por 3 millones de espectadores, con un mayor número de televidentes en la última parte de la etapa, que alcanzó los 4,6 millones de telespectadores. La segunda etapa tuvo una audiencia media de 3,8 millones de televidentes, con momentos de hasta 6 millones de personas, como fueron los del momento final. Estos son los datos que las dos primeras etapas del Tour han tenido en el Estado francés. A estos habría que sumar el millón de personas que ha seguido estas emisiones a través de los diferentes canales de Radio-Televisión Española, el millón de personas que lo ha seguido a través de la ARD, o las 772.000 personas que lo han hecho a través de la RAI en Italia, los casi 800.000 televidentes que lo han hecho a través de la televisión, de los diferentes canales de la televisión belga, o los 600.000 ciudadanos que han seguido estas dos etapas a través de la televisión danesa. Y quiero añadir un último dato que tiene que ver con el número de ciudadanos y ciudadanas vascas que acudieron y participaron como voluntarios en estas tres etapas, los conocidos como Tour Lagunak, que según la última contabilización hubo 1.600 personas que participaron como voluntarias en estas tres etapas. Se han hecho valoraciones de otro tenor, las que han tenido que ver con la participación ciudadana, con la organización, con la imagen exterior, pero bueno, a mí me gustaría añadir dos últimas valoraciones que creo que hablan de lo que ha supuesto este evento. La primera reflexión tiene que ver con que el anuncio de la celebración de la gran salida del Tour en Euskadi se hizo pública el año 2021, en un momento en el que nos encontrábamos en plena pandemia, donde había una gran incertidumbre por conocer cuál iba a ser la evolución de aquella enfermedad. Recuerdo que la presentación la hicimos con mascarillas. Bueno, pues 3 años después, en 2023, en julio, justo el día que parece que van a desaparecer las mascarillas de la mayor parte de los lugares, podemos decir que el Tour ha sido una gran celebración para la ciudadanía vasca, que nos permite superar aquel malestar con el que tuvimos que vivir las consecuencias de la pandemia. Y hay una segunda reflexión que también me gustaría realizar y que nos pone en perspectiva. Es la segunda vez que el Tour tiene una salida importante desde Euskadi. La primera fue hace 30 años, en 1992, cuando salió de San Sebastián. Creo que lo que hemos visto estos días en las carreteras, en los montes, en la televisión, en nuestras ciudades, nos sirve de referencia para entender cómo ha evolucionado nuestra sociedad durante estos 30 años. Y sobre todo para destacar lo que hemos avanzado en la construcción de la convivencia social en nuestro país. Es probablemente el mayor evento social, el evento social que mayor adhesión ha tenido en nuestra comunidad y en todos sus territorios en estas últimas décadas. Y creo que es algo que merece la pena destacar. El operativo de seguridad preparado por el conjunto de las instituciones vascas con motivo del paso del Tour de Francia por Euskadi ha sido un éxito. Se trataba de un reto sin precedentes para todos los agentes encargados de la seguridad pública del país. Pues bien, podemos decir que Euskadi ha aprobado y lo ha hecho además con nota. Por eso quiero trasladar la felicitación del Gobierno vasco a todos
y cada uno de esos equipos que integran el Sistema Vasco de Atención de Emergencias. La Ertzaintza, policías locales, Osakidetza, 112 SOS Deiak, equipos de gestión de movilidad y de tráfico, así como los servicios de extinción de incendios de las 3 capitales y de las 3 diputaciones forales, Sorionak, Guztioi y Benetan. Felicidades por una gestión impecable de la seguridad integral y multinivel de uno de los eventos deportivos internacionales más importantes del mundo. Quiero hacer una mención especial a la Ertzaintza. Era la encargada de preparar, dirigir y coordinar, junto con el resto de las policías, el Plan Director de Seguridad Pública con ocasión del Tour. Un trabajo riguroso, concienzudo y preparado al detalle durante muchos meses por grandes profesionales de la Ertzaintza en coordinación con la organización del Tour, la Gendarmerie, la Policía Nacional Francesa y, por supuesto, con las policías locales de los municipios a través de los cuales ha transcurrido el recorrido. Un plan de trabajo llevado a efecto por casi 2.000 agentes diarios de todas las unidades. Agentes de protección ciudadana adscritos a las 21 ertzainetxeas de la Ertzaina, unidades de vigilancia y rescate en configuración tanto acuática como montaña escalada como aérea, unidades de explosivos, unidad canina, unidades territoriales de tráfico de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, oficinas centrales, la Oficina Central de Inteligencia, unidades de intervención, unidad central de investigación, unidad de brigada móvil, Miñones, los 3 centros de mando y control de los 3 territorios Ardats, la Secretaría General y, por supuesto, las jefaturas de todas estas unidades que acreditaron una implicación especial. La Ertzaintza ha demostrado una vez más que constituye una policía integral y cualificada, capaz de afrontar cualquier reto relacionado con la seguridad pública que se le presente. Siempre sus agentes han formado parte de los momentos importantes de este país, con compromiso, con responsabilidad y con dedicación, con vinculación y compromiso con el servicio público, cuidando y protegiendo al conjunto de la sociedad vasca en un momento histórico y tan especial como sin duda ha sido este último. Eskerrik asko, horregatik guztiagatik. Finalmente, quiero también agradecer la respuesta ciudadana. Por un lado, el trabajo altruista y generoso de las y los integrantes de los Tour Lagunak, que ha sido importante para completar el operativo de seguridad. Teníamos 2.190 puntos de corte por cubrir de muy diferente naturaleza y condición, rotondas, curvas, caminos, vías de acceso, etcétera, etcétera. Bueno, y seguimos con la actualidad, pero en este caso musical, cultural musical, porque nos visita en el plató de Informativos Tele7 Jorge Sánchez. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, conocidísimo bajista baracaldés, bueno, más concretamente de Gurutzeta de Cruces, de aquí cerquita, del barrio, casi. Jorge, con esa amplia experiencia como músico, como bajista, formando parte de multitud de bandas, pero en este caso, en un momento dado dices, bueno, quiero publicar yo mis cosas, mis temas, mi música, y este es el resultado, primer trabajo en solitario, aunque ya avisamos, que no se preocupen, que no vas a dejar las bandas, no vas a dejar tu trabajo como bajista, como músico, pero sí que te apetecía, o en qué momento dices, oye, yo quiero sacar también un disco, en este caso Arterría, y bueno, plasmar también toda esa experiencia musical, ¿no? Como músico. Bueno, pues sí, la verdad es que yo no tenía ninguna intención de hacer un proyecto en solitario, ni siquiera de desarrollar una carrera. Sí que saco este disco, pero tampoco tengo idea de desarrollar una carrera. Pero sí es verdad que, bueno, pues tenía una serie de ideas que poco a poco pues iban haciendo, bueno, iban creciendo en mi cabeza, y llegó la pandemia, teníamos mucho tiempo, y le empecé a dar más forma, y dije, bueno, pues, joder, pues al final tengo una serie de inquietudes musicales que tampoco las puedo desarrollar en las bandas en las que estoy, y venga, pues vamos a hacer esta cosa. Y en principio era hacer una cosa bonita para mí, ¿no? Para mí, bueno, pues poder publicarlo, pero bueno, que tampoco tenía intención de hacer una carrera, ya te digo. Y al final, pues bueno, pues esto que te empiezas a venir arriba,
y aquí está. De decir, bueno, pues igual, nada, un par de temitas, un par de singles, y al final tenemos aquí este disco, son 7 temas, además en Arterría podemos encontrar, me estabas comentando, Jorge, todo tipo de, bueno, de géneros, de estilos, ¿no? Querías que fuera un disco ecléctico, sí. También me imagino que reflejo de ese paso por diferentes bandas que has estado, ¿no? Sí, porque bueno, el hecho de tocar en bastantes bandas hace que toques en bastantes estilos, de tal manera que tú te nutres musicalmente para poder desarrollar, para poder defender bueno, pues con tu instrumento una serie de estilos. Tienes que tener mucha escucha de esos estilos, entonces tú te vas nutriendo y tu capacidad musical va creciendo, de tal manera que bueno, pues aglutinas a pues mucha escucha y dices, claro, un poco te decía antes, digo, es que con las bandas con las que estoy tampoco puedo desarrollarte las ideas, porque si estoy en una serie de bandas de rock no puedes desarrollar ideas pues más aflamencadas, acaso, o más soul. Y dije, pues bueno, pues esta es la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? De, bueno, pues esto yo me lo guiso, yo me lo como yo solo, pues ahí, todo al caldero y pa'lante. Y pa'lante. Jorge, reconocido músico, bueno, pues con diferentes bandas de la escena estatal y la escena vasca. ¿Alguna de esas bandas, dónde has estado y dónde estás, Jorge? Porque bueno, pues tú me comentabas, dice, claro, que como para dar conciertos yo, si es que no me da la vida. Pero ¿dónde has estado? Porque mucha gente dirá, pues mira, pues yo lo conozco, le he visto en algún concierto, están en bandas muy diferentes además. Sí. Y, actualmente sobre todo estoy trabajando con Urch, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando también con Bon Jovi, un grupo de versiones de covers de una banda tributo a Bon Jovi. Estoy trabajando también con bandas de, bueno, pues orquestas de verano, ¿no? Con Gorea Ría, Cresala. Anteriormente he trabajado también pues con gente como Bonnie, ¿no? He tenido la suerte de trabajar con Bonnie de Barricada. He hecho una girita con Mocedades también, bueno, no sé, son... Muy diferente. Son unas cuantas cosas, sí. Ya son unos cuantos años también, entonces, pues bueno, pues he tenido esa suerte, sí. Oye, y esto de empaparte de todos esos estilos que se plasma aquí, pero también, claro, has tenido que rodearte de el tema vocal, de cantantes, aunque tú has hecho ya tus pinitos, bueno, y por lo menos un temita te vamos a escuchar. Sí, bueno, pero eso también fue una cosa muy anecdótica. Yo le estaba enseñando a la cantante la melodía de la canción que tenía que cantar en cuestión, y ella se encabezonó, Mónica Núñez, por cierto, hay que decirle, una pedazo de cantante flamenca, ¿no? que la tenemos aquí en Vizcaya, y bueno, pues le metió en la cabeza, no, tienes que cantar una parte de la canción y tal, y bueno, dije, bueno, vamos a ver qué tal queda en el estudio, pero luego lo vas a grabar tú, que yo no quiero salir en el disco cantando. Pues salí. Oye, pues eso, sí. Oye, ¿y cómo, qué te pareció el escucharte? Cantando, me refiero, claro. Pues no, yo no soy cantante, de hecho yo estoy muy lejos de ser cantante, como mucho, pues lo que te contaba antes, o sea, he cantado las melodías para que las pudieran cantar los cantantes. Pues sorpresivamente no me escuché tampoco tan mal. O sea, sí. De hecho, de vez en cuando lo escucho todavía y cuando no me di cuenta... ¿Soy yo? Claro, cuando estoy cocinando y de repente lo escucho y digo, hostia, si soy yo, ¿no? Sí, no está tan mal. Claro, es que la figura del bajista, que es fundamental, pero poco reconocida, ¿no, Jorge? Bueno... ¿O también se lega siendo bajista? Sí, lo que es el... que sí, bueno, yo tengo la teoría esta de... Yo le llamo la teoría de la cucaracha, ¿no? O sea, tú pones una cucaracha con un foco en un escenario y esa cucaracha ya se convierte, vamos, en la reina de... Claro, pero siempre hablamos guitarrista. Bueno, el bajista es que es fundamental. Bueno, es una pieza muy importante, claro, lógicamente, sí. Y, hombre, los que nos dedicamos a la música conocemos la importancia que tiene, bueno, y los que no se dedican también, ¿no? Pero sí es cierto que lo que es el gran público sé que es una figura un poco desconocida, la del bajista, sí. Bueno, pues ahora vamos a reivindicar la figura del bajista, que también, más a más, en este caso, con este disco tan variado, has compuesto tú las canciones, Jorge. Como decimos, hay variedad de estilos, porque has hablado, Mónica, además que le conocemos, Mónica Núñez, pero ¿qué más podemos encontrar en Arterría? Pues podemos encontrar, bueno, para empezar son 7 canciones, pero hay 2 que son versiones, hay 2 versiones, hay una canción de Mike Oldfield que se llama Earth Moving, y una versión instrumental, una revisión instrumental que he hecho del clásico In No Sunshine de Bill Withers, y luego otros 5 temas que sí que son míos, ¿no? 2 son más aflamencados, hay un tema también es una fusión entre el soul y la música africana y latina también, o sea, ahí también hay una buena ensalada de estilos en una sola canción, sí, y un par de temas más de corte rockero.
¿Dónde estás más a gusto? ¿O al final ya el bagaje dices, bueno, a mí que lo que me pongan por delante? Pues un poco eso que estás diciendo, un poco lo que me pongan por delante. Tengo la suerte de que a mí me gusta mucho todo tipo de estilos, entonces, bueno, pues si me toca tocar, yo soy rockero en esencia, eso de las cosas como son, pues porque, bueno, es un poco con lo que crecí, entonces la cabra tira al monte, lógicamente. Pero sí que es cierto que me encuentro muy a gusto también en otros estilos, de hecho, de tanto tocar rock, a veces como que pides salir de ahí, ¿no? Pides, bueno, si te cae cualquier otro estilo, casi hasta que lo agradeces. Pero bueno, me encuentro a gusto, por suerte. No puedo defender de la misma manera todos los estilos, lógicamente, no, pues porque ser versátil es una cosa tremendamente difícil. Ser versátil, no solo ser versátil, sino ser versátil y además hacerlo realmente bien. Es decir, ¿quién va a hacer realmente bien la música latina? Seguramente los latinos son los que lo han hecho, o los que les han dedicado toda la vida a ese tipo de música. El flamenco, yo no puedo, aunque tenga 2 temas aflamencados, o sea, sería muy osado decir que yo soy músico flamenco, porque no lo soy. Sí puedo hacer cosas aflamencadas. Entonces, bueno, por querencia me encuentro a gusto en cualquier estilo. Ahora, estar a gusto de verdad en mi salsa, tocando, desarrollándome en el rock, lógicamente, rock, pop. Estábamos antes hablando, Jorge, y también creo que la audiencia, por supuesto, se entere, porque a veces tenemos estas conversaciones, pero luego, por supuesto, también va para el público, que es soberano. El tema de la presentación del disco, te preguntaba, Jorge, ¿lo vas a presentar? ¿Va a haber algún concierto? ¿Va a haber una gran fiesta, un concierto con los cantantes, los artistas, colaboradores? Y al principio me has dicho que no, pero yo creo que te estoy convenciendo un poco. A ver, o sea, antes era un no así como rotundo, pero ahora yo creo que con esos ojitos lo estás diciendo, pues igual después del verano lo podemos pensar, ¿no? El caso es que si me preguntas hace un mes te digo un no rotundo, o sea, grandísimo, o sea, un no con mayúsculas. Bueno, quién sabe, porque últimamente sí que le voy dando un poco de vueltas a la cosa, me voy como ilusionando, pero todavía no tengo nada claro. No lo sé, ya veremos. De momento no. No, pues un poco por lo que te decía, o sea, yo me encuentro muy a gusto liderando a nivel creativo el proyecto. Liderando la banda no sé si me apetece, no es que no me vea, sino que no sé si me apetece hacerlo. Pero bueno, quién sabe. Primero que vaya pasando el verano, todos los compromisos que tengo durante el verano. Tienes jaleo, ¿no? Con las bandas. Por suerte sí, tengo todo el verano ocupado. Y bueno, y parte del otoño ya también, ¿no? Es decir, yo tengo la suerte de que estoy trabajando todo el año y con ciertas bandas trabajas más en invierno, con otras bandas trabajas más en verano. Ahora cuando pase toda la vorágine del verano, ya veremos, a ver, no lo sé. No quiero pensar mucho en ello. Vamos a intentar convencerle, tenemos estos meses por delante. Jorge, la producción, también comentábamos cómo es esto de parir un disco, ¿no? Oye, tener una idea, tener una ilusión, decir, oye, yo quiero, ¿no? Plasmarlo esto, por lo menos aunque sea para mí, luego también para la gente, ¿no? Que pueda tenerlo en sus casas, disfrutar de estos 7 temas, pero todo esto también cuesta, no es tan fácil como, mira, soy un músico reconocido, saco un disco y así de fácil. Cuesta todavía, sobre todo en la escena quizá actual, ¿no? La escena vasca. Bueno, yo he tenido bastante suerte, porque, bueno, suerte o cúmulo de conocer gente durante todos estos años. Entonces eso te lo facilita mucho, porque al conocer tanta gente tienes muchos apoyos, ¿no? para poder desarrollar las ideas tal y como tú quieres y luego encima te las engrandecen, ¿no? Y dentro de toda esta gente que conozco, pues también, bueno, pues es conocedor de productores, de estudios, de sellos discográficos. El sello con el que lo saco es Rockisar Records y lo he producido con un compañero mío, el guitarrista Dani Vicente, que se dedica también a la producción, ¿no? Somos muy amigos, por lo cual he podido tener el estudio a mi disposición y al productor también a mi disposición durante todo el tiempo que he estado gestando el disco. Y bueno, pues por ese lado no he tenido tanto problema ni tanta dificultad. Y bueno, lo he producido con él, con los estudios South Recording Studios, que están en Sestao, con Dani Vicente, y así ha sido. ¿Y dónde se puede encontrar? El disco ya está en la calle, ¿no? El disco está en la calle, están en todas las plataformas digitales, en formato digital, en formato físico se puede encontrar también en las grandes plataformas, FNAC, Corte Inglés, pero la forma más sencilla de encontrarlo es a través de la web de Rockisar Records, ¿no? www.rockisarrecords.com, y bueno, pues es la forma más sencilla de encontrarlo. Ahí te estamos escuchando, Jorge. Me imagino que a alguno de los temas, no sé si te llegan más, le tienes más cariño, o esto es decir, como a quién quieres más, a papá o a mamá. Es complicado. No, además es que cada tema ha tenido una gestación muy larga, porque como no tenía ningún tipo de plazo para sacarlo, lo he sacado cuando a mí me diera la gana, he hecho muchas revisiones de los temas y con cada tema a cada tema le vas cogiendo
pues una querencia mayor durante el tiempo que lo estás desarrollando. Entonces no tengo un tema favorito. Pero hablan de ti, de tu historia, de tu vida... Sobre todo. Sí que hay un tema que bueno, es un poco, no me toca tan de cerca, porque es un tema más social, ¿no? Que va sobre la inmigración, el problema de los subsaharianos, ¿no? Concretamente, más, es decir, sobre la inmigración en general y sobre los subsaharianos en particular, ¿no? Todo el paso que tienen en Libia, ¿no? El tiempo que suelen estar en Libia hasta que consiguen el dinero que le piden los extorsionadores, ¿no? Hasta que cruzan bueno, pues que tengan que cruzar el Mediterráneo en patera, y esa es la única canción que no me toca de una forma tan personal. El resto sí, el resto son vivencias mías. Jorge, pues vamos a seguir insistiendo en bueno, pues, que sea un mini conciertito, una presentación, una puesta de largo ya veremos, del disco, Arterria. Bueno, Arterria, bueno, pues sí. ¿qué decir, ¿no? Porque sí. Hay arte y la ría que es el corazón, ¿no? de la capital vizcaína. Sí, el título además hay una mezcolanza, no es un juego de palabras entre la palabra arteria y arterria, ¿no? O sea, es decir, poner la R en mayúscula significa aglutinar la palabra arteria con arte, ría, la ría de Bilbao, reírse, son muchas cosas, sí. Bueno, artistazo en mayúsculas, Jorge, bueno. Nos vemos, espero que en breve. Oye, además aquí tenemos ganas de conciertos, aquí en la Plaza de Luchana, sería un buen lugar para presentar el disco. Sí. Jorge, lo dicho, enhorabuena, que disfruten con Arterria y que disfruten de Jorge Sánchez. Vecino, nos vemos en breve. Ya claro, de cruces. Siempre un placer. Vamos de la música al Consejo de Ministros y Ministras. Bueno, ya lo saben, bueno, además, bueno, pues si acaso también se lo cuento a Jorge. Bueno, hemos ido quitando las mascarillas, acuérdate, ¿no? De esos conciertos que estamos con las mascarillas, también para los artistas, duro, ¿no? Ver esa no expresión, por sí, porque veíamos los ojos, pero no había esas sonrisas, esas risas, sí. No sabíamos, no podíamos gesticular, tenemos que estar todos sentados, no se podía bailar. Ha sido momentos complicados también para el mundo del arte. Bueno, pues ya te anuncio, fin de las mascarillas, fin de la emergencia sanitaria, fin de las mascarillas en farmacias, en centros de salud y en las residencias. Bueno, pues son pasos que eran inevitables. Sí, siempre decimos que la precaución, las recomendaciones, tener cabeza, pero bueno, en este caso sí que bueno, se pone fin a esas mascarillas obligatorias en los centros de salud, dando un paso más, ¿no? A ese fin de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Vamos a escuchar al ministro de Sanidad en ese Consejo de Ministros. Creo que todos podemos recordar perfectamente ese día, lo que estábamos haciendo ese día, y a partir de ese momento pues se intensifica lo que es la actividad de los órganos de cooperación, en este caso del Estado con las comunidades autónomas. Una buena muestra de ello es ese Consejo Interterritorial, pero también se activan los grupos de asesoramiento científico-técnico, en este caso también con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, también con los técnicos de las comunidades autónomas y de los diversos grupos de trabajo que se ponen en marcha con expertos de sociedades científicas, también de universidades y de múltiples ámbitos. Todo ello siguiendo, evidentemente, las recomendaciones de la OMS y también del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que estaba establecido ya en Europa. Creo que hoy es un día que también debemos mandar ese mensaje de recuerdo a todas las personas que han, desde luego, sido víctimas de esta terrible pandemia y muy especialmente un recuerdo a todas aquellas que perdieron la vida y a sus familiares. Esos aplausos que durante el confinamiento vivimos pues deben seguir siendo, desde luego, el eco de nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible lo imposible. Y aquí pues quiero acordarme pues no solo de los profesionales sanitarios, también de los no sanitarios, también de las administraciones, de todas las administraciones, desde la local, autonómica, provinciales y la general del Estado, de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de los ministros y ministras, tanto presentes en este Gobierno ahora como aquellos que han estado a lo largo de todos estos años. Y, si me permiten, pues un recuerdo especial a dos ministros, la ministra Carolina Darias y el ministro Salvador Illa, que lo vivieron en primera persona de forma más activa.
Como saben, el 27 de diciembre de 2020 pues, ahí se marca un antes y un después en la historia de la COVID y, por lo tanto, da inicio la vacunación, el sistema de vacunación, 9 meses después de ese decreto y demostrándose una vez más que la ciencia era la respuesta. Una vacunación que nos ha permitido alcanzar un 93% de la población con una dosis completa, una vacunación que ha administrado a lo largo de este periodo más de 105 millones de vacunas y que la Unión Europea pues, ha destacado como una vacunación referente y un modelo de vacunación a seguir y que lo comprobamos cada vez que salimos de España y tenemos oportunidad de hablar con el resto de países de la Unión Europea. Y una vacunación que, por lo tanto, y viendo todo lo que son las cifras y todo el traslado de información que tenemos de las comunidades autónomas, hemos comprobado que ha sido esencial en este proceso para llegar al día de hoy. Y creo que es importante ponerlo hoy en valor porque más que nunca, y a pesar de que nunca creíamos que podríamos estar en una situación como la que estamos, tenemos antivacunas al frente de administraciones. Por lo tanto, yo creo que nuestro mensaje tiene que ser claro: las vacunas salvan vidas. Y en este sentido, pues también el reconocimiento internacional que hemos tenido a lo largo de todo este proceso en lo que es la solidaridad. España ha donado más de 70 millones de vacunas a través del mecanismo COVAX a terceros países, lo que nos ha situado entre los 5 primeros países del mundo y creo que es también digno de destacar. Bueno, y también en ese Consejo de Ministras y Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha informado sobre la aprobación de ayudas económicas para las 130 víctimas de la talidomida, un fármaco que ya hace varias décadas causó malformaciones en el embarazo. Sin duda, bueno, un respiro para todas estas familias. Es el decreto por el que se concretan las ayudas para las personas afectadas por la talidomida en España entre los años 1950 y 1985. Son ustedes conocedores de esta problemática. En gran medida, los medios de comunicación han acompañado durante estos años a las familias y a las personas afectadas en sus reivindicaciones y este Gobierno ha dado respuesta a las mismas. Se trata de un derecho para percibir una ayuda económica a personas que cumplan los siguientes requisitos: que hayan sufrido estas malformaciones corporales durante el proceso de gestación y que sean compatibles con las descritas por este medicamento, la talidomida, que la gestación se haya producido en España, que la persona interesada figure registrada en el Registro Estatal de Enfermedades Raras gestionado por el Instituto de Salud Carlos III. La ayuda es un pago único y varía en función del grado de discapacidad y, por ejemplo, una persona con un 33% de discapacidad podrá acceder a ayudas de hasta 396.000 euros en un pago único. Hay 3 meses para poder solicitarlas desde la entrada en vigor. En España están registradas de manera positiva 130 personas y 7 se encuentran pendientes de resolución. Continuamos en Informativos Tele7 y vamos a acercarnos de nuevo al Consejo de Gobierno Vasco en esa rueda de prensa posterior, esa reunión del Ejecutivo Vasco, donde en este caso vamos a hablar de salud, ya que se ha aprobado el Plan de Salud 2030-2030, su hoja de ruta para liderar una Euskadi más saludable, garantizando la salud poblacional y sin dejar a nadie atrás. Define para ello 4 objetivos principales orientados a potenciar el desarrollo en salud de los niños, niñas y adolescentes, fomentar el envejecimiento activo y de vida plena, disminuir la morbimortalidad evitable en la población vasca y reducir las desigualdades en salud. El plan ha contado con la participación de cerca de 175 personas, representantes de numerosas entidades del sistema de salud, así como de sectores cuyas políticas y acciones son determinantes para mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades sociales en el plano de la salud. Se ha aprobado hoy en ese Consejo de Gobierno vasco y lo explica todo la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui. La aprobación hoy del nuevo Plan de Salud de Euskadi nos dota de una herramienta esencial para definir las políticas en materia de salud con el horizonte del año 2030. Una hoja de ruta con la que liderar una Euskadi más saludable, en el sentido más amplio del término, y hacerlo garantizando la salud poblacional y sin dejar a nadie atrás. El Plan de Salud Euskadi 2030 señala la dirección, la hoja de ruta para lograr un país más saludable.
Entre los objetivos que define para conseguir ese fin, me gustaría destacar 4 fundamentales. Potenciar el desarrollo en salud de los niños, niñas y adolescentes, que son el presente y el futuro de Euskadi. Sin duda, la mejor salud de niños y niñas redundará en mayor bienestar, ahora, en el presente, y en una buena salud de los adultos si aprenden hábitos saludables y los transmiten a la siguiente generación. Fomentar el envejecimiento activo y de vida plena. Así conseguiremos poblaciones mayores sanas y activas en la vida social, familiar y económica del país. La hoja de ruta seguirá la senda recorrida ya por la sociedad vasca, que cuenta en la actualidad con cotas de longevidad entre las primeras del mundo. Disminuir la mortalidad evitable en la población vasca, desde la promoción y adopción de hábitos saludables, que es uno de los ejes esenciales del plan. Todo ello como medida para prevenir las enfermedades evitables, las asociadas a factores de riesgo como el consumo de tabaco, el sedentarismo, la dieta poco saludable o el consumo de alcohol y otras sustancias de riesgo. Sin olvidar otros factores de riesgo como el aislamiento social y la contaminación atmosférica y ambiental. Y, por supuesto, reducir las desigualdades en salud. El Plan de Salud de Euskadi 2030 está enfocado a vigilar que su despliegue se adapte a las necesidades de la ciudadanía, que nadie se quede atrás. Bueno, y detenido el presunto homicida de Concha, una mujer que atendía su negocio en la zona de Tirso de Molina, en Madrid. La Policía Nacional parece que ha detenido a este presunto homicida. Decimos presunto, bueno, pues todo apunta a que sí. Bueno, pues que acabó el lunes, ayer mismo, con la vida de esta mujer de 61 años que estaba simplemente en el mostrador atendiendo su negocio cuando este hombre supuestamente irrumpió en la tienda con el propósito de hacerse con el dinero de la caja. Esta mujer, como decimos, Concha, se habría resistido, habría intentado defender su negocio, su trabajo, y ante la negativa a entregar el dinero a este hombre, este presunto homicida, este presunto asesino, la apuñaló en el abdomen. Concha, bueno, pues consiguió o intentó pedir ayuda, pero malherida, pues salió a la calle, pidió, como decimos, ayuda a gente que pasaba por la zona. Testigos dicen que intentaron ayudarla, pidieron auxilio y la comerciante ensangrentada cayó desplomada frente a la tienda que regentaba. Como decimos, ha sido detenido este presunto homicida, que acabaría con la vida de Concha, esta mujer de 61 años que regentaba esta camisería en la zona de Tirso de Molina, en Madrid, y también se investiga la participación de otra mujer en el homicidio. Todo para robar a Concha, esta mujer, robarle la caja, y al resistirse acabaron con la vida de unas puñaladas en el abdomen. Bueno, pues última hora, detenido este presunto homicida que acabó con la vida de esta mujer ayer mismo en Madrid. Por cierto, jornada, la verdad es que tremenda, también en Pamplona, un hombre acabó con la vida de su pareja, también en Alcalá de Henares, también otro asesinato. La verdad es que día sí día también, lamentablemente, tenemos que hablar de sucesos tan trágicos, no solamente, además de violencia de género, también para robar el dinero de la caja, acabar con la vida de una mujer trabajadora y una mujer que simplemente quería defender su trabajo. Volvemos de nuevo al Consejo de Gobierno vasco, en este caso hablamos de educación. Vamos a hablar, en este caso, vamos a escuchar, mejor dicho, al consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, que ha hablado de esa aprobación de más de 317 millones de euros para becas e impulso a las universidades. Ha presentado varios asuntos este Consejo de Educación, el Consejo de Educación, uno de ellos, esa partida importante para becas e impulso a las universidades. También se ha aprobado la convocatoria de becas no universitarias con un importe total de 68 millones de euros, según ha remarcado el propio consejero Jokin Bildarratz, una convocatoria, en este caso de becas, que persigue el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, compensando las limitaciones económicas o desequilibrios existentes por su acceso a la educación en situaciones de igualdad. Vamos a escuchar, como decimos, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco. Esta convocatoria de becas
persigue el objetivo de garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado, compensando las limitaciones económicas o desequilibrios existentes para su acceso a la educación en situación de igualdad. La convocatoria para el próximo curso 2023-2024 incluye becas y ayudas para la escolarización de estudiantes de niveles de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y enseñanzas elementales de música y danza. También se convocan estas becas para los y las estudiantes de niveles de enseñanzas postobligatorias no universitarias, bachillerato, ciclo de formación profesional, artes plásticas y diseño, enseñanzas profesionales de música y danza, enseñanzas deportivas, enseñanzas de idiomas en escuelas oficiales de titularidad de la Administración educativa. Dependiendo si son estudios de educación básica o de educación postobligatoria no universitaria, tendrán acceso a diferentes componentes de becas y ayudas. Al igual que en anteriores convocatorias, el Departamento de Educación garantiza que obtendrán la ayuda económica todas las familias que cumplan con los requisitos establecidos. Para ello, el importe de esta convocatoria, como les he dicho, 68 millones de euros, podría ser incrementada en el caso de que fuera necesario, garantizando de esta manera la igualdad de oportunidades de todo el alumnado en el acceso a la educación, sin que la situación económico-familiar constituya una dificultad añadida. Hablamos, en definitiva, de instrumentos de política universitaria que suponen una mejora importante para la racionalización de los recursos de que disponen las universidades y la cristalización de una cultura de la eficiencia orientada a resultados. La dotación económica para la financiación de estos contratos programa asciende a 235,2 millones de euros, lo que representa un 17,8% más que en el periodo anterior, 2019-2022. En concreto, la Universidad del País Vasco podrá percibir 162,6 millones de euros, 40,1 millones para la Universidad de Deusto y 32,4 millones para Mondragón Universitatea. Las anualidades las tenéis recogidas en la nota de prensa. Dentro de los contratos programa hay 3 ámbitos de actuación estratégica en las que se ubican 122 acciones concretas y los ámbitos son 3. El primero es el de ciencia de excelencia, el segundo es la universidad más empresa más sociedad y el tercero es la internacionalización y la docencia innovadora. Una fuerte inversión de 317 millones de euros para garantizar una educación de calidad para todo nuestro alumnado al margen de sus recursos económicos, para que nuestras universidades sigan mejorando sus resultados y su oferta académica y para que la colaboración entre el Gobierno vasco y los ayuntamientos alcance también a la música y al deseo de más de 21.000 familias. Por cierto, hay que decir... no sé si lo he dicho antes, pero bueno, oye, por recordarlo, que no quede, que la noticia que hemos dado de la detención de ese presunto asesino, presunto homicida de Concha, esta mujer que regentaba una comisaría en Tirso de Molina, en Madrid, lo hemos dado aquí en exclusiva. Hemos sido los primerísimos, gracias a nuestra compañera Laura, que está al pie de la noticia, nos pasa toda la información, por eso tenemos también siempre el móvil, no crean que es porque estamos mirando aquí cosas en Wallapop, ni mucho menos, no porque estamos aquí conectados a la actualidad, y nos ha pasado esa ultimísima hora, que acababa de ser detenido por la Policía Nacional. No ha salido en ningún sitio, ahora ya saldrá más, pero nosotros le hemos dado en esos segundos, en el minuto instante, el preciso instante de la detención de este, a todas luces, asesino, bueno, pero siempre hay que decir presunto homicida, que acabó con la vida de esta comerciante ayer mismo en Madrid para robar la caja, para robarle dinero de su comercio. Ya detenido, estaba en búsqueda de captura desde ayer, ya se sabía porque bueno, hubo testigos, pero bueno, pues ha sido detenido hace nada, escasos segundos, lo hemos contado aquí en Informativos Tele7 Radio 7. Dicho esto, nos vamos a escuchar al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que bueno, pues ha clausurado la jornada empresarial que con motivo de la presentación del libro ¿Quién es quién en la economía vasca? Bueno, pues se celebraba en Bilbao y que
pues será organizado por la empresa 21. El propio consejero considera que la estrecha colaboración público-privada ha permitido sobrellevar los duros momentos de crisis que hemos atravesado con la pandemia por la COVID-19, pero también por esa invasión de Rusia a Ucrania. En este foro, el propio Azpiazu ha reiterado un mensaje de confianza y optimismo en la medida de que con el esfuerzo todos estamos gestionando localmente la incertidumbre geopolítica internacional y el impacto de la inflación, reforzando nuestras redes de solidaridad y apoyo a las personas vulnerables. Una realidad que a su juicio permite estar preparados para dar un salto cualitativo y cuantitativo para transformar nuestro país y adaptarlo al mundo más digital que nos viene y que tendrá que ser forzosamente más verde y respetuoso con el medio ambiente. Para ello, según afirma, bueno, pues hay que invertir en nuestro futuro. Vamos a escucharle, como decimos, la clausura de ese foro. Algunas de las ideas comentadas y lanzar un mensaje de confianza y optimismo. En base a la estrecha colaboración público-privada, hemos sobrellevado los duros momentos de crisis que hemos atravesado con la pandemia y con la invasión de Ucrania. Con el esfuerzo de todos estamos gestionando localmente la incertidumbre geopolítica internacional y el impacto de la inflación, reforzando nuestras redes de solidaridad y apoyo a las personas más vulnerables. Y estamos más que preparados para dar un salto cualitativo y cuantitativo para transformar nuestro país y adaptarlo al mundo más digital que nos viene y que tendrá que ser forzosamente más verde y respetuoso con el medio ambiente. Para ello tenemos que invertir en nuestro futuro. Los fondos europeos Next Generation son una oportunidad que tenemos que atrapar y no dejar escapar, y lo tenemos que hacer, por supuesto, el sector público, pero también las empresas en todos los sectores y en el conjunto de la sociedad, apoyando y empujando de manera decidida. La cooperación, el pacto, el entendimiento y la colaboración público-privada que se recogen en el lema Euskadi Auzolana son fundamentos básicos de la acción de este Gobierno en todos los ámbitos. Recordemos que este mismo año se hará más intensiva la llegada al tejido socioeconómico de los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia, que, como he dicho, representan el mayor estímulo fiscal puesto en marcha en Europa y, por supuesto, también en el País Vasco, y que puede llegar a alcanzar entre el 1,6 y el 2,3% del PIB anual durante la totalidad del periodo 2021-2026. Todo esto sin contar los efectos de arrastre que pueden llegar a tener. Si queremos explotar al máximo el potencial de crecimiento de este tirón fiscal y que la inversión pública no desplace a la inversión privada, tenemos que trabajar conjuntamente la totalidad de las administraciones públicas para motivar a los agentes científico-tecnológicos y empresariales para desarrollar proyectos innovadores y profundamente transformadores que nos hagan más competitivos globalmente. En este escenario sería deseable que los bancos centrales acomoden su política monetaria y moderen la escalada de los tipos de interés. Y queremos también que lo sea en la política financiera, impulsando un nuevo clúster regional que aglutine a todos los agentes que operan en este sector, incluido el sector público, para abrir un hueco en el panorama financiero europeo. Esto nos tiene que servir para, en primer lugar, reforzar esta actividad en Euskadi y, aprovechando su gran arraigo y tradición, articular un importante nicho de empleo de calidad. En segundo lugar, el nuevo clúster financiero emerge para convertirse en un gran aliado de la sociedad vasca y apoyar la financiación de los grandes proyectos de país. Bueno, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tenido, la verdad es que una agenda bastante apretada, porque ha estado en diferentes actos, uno de ellos en la inauguración de la 17ª edición del Foro Internacional contra la Violencia Vial. Recordemos que estamos en plena campaña por las vacaciones estivales, en esas operaciones salidas que casi se van solapando una tras otra, porque bueno, pues ahora mismo las vacaciones de verano van o pueden ir desde casi el mes de mayo, junio hasta el mes de septiembre, casi podríamos decir. Bueno, pues en este caso, hablando de ese foro contra la violencia vial, vamos a escuchar las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En primer lugar, ha sido un punto de encuentro y reflexión sobre la ética del comportamiento social y la necesidad de una educación ciudadana siempre en valores cívicos.
El mundo ha tardado décadas en tomar conciencia de la tragedia humana que supone la siniestralidad del tráfico. Y sirva como dato que no fue hasta 2004, año del nacimiento de este foro internacional, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró las muertes en carretera como una pandemia. En estos 18 años hemos progresado mucho, aunque no lo suficiente, Permitidme que recuerde algunos datos. En 2004, como ha recordado y recuerda muchas veces el director de tráfico Pera Navarro, fallecían en España 4.741 personas en siniestros viales, una tasa de 128 fallecidos por millón de habitantes. En 2021 murieron 1.533 personas y la tasa de mortalidad se redujo a 32 fallecidos por millón de habitantes. El pasado año se redujo en un 20% el número de fallecidos en vías urbanas, un descenso que benefició sobre todo a los usuarios más vulnerables, ciclistas, peatones, motoristas y personas mayores de 64 años. La violencia vial es la primera causa de muerte violenta en España y por eso el Ministerio del Interior asumimos en el mismo la lucha contra esta lacra como una obligación cívica, ética y también política. Bueno, y cuando hoy mismo se ha dado por, finiquitado, por lo menos, ese punto, ¿no? Casi final de la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, porque hoy el Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado el fin de la mascarilla en centros sanitarios, en farmacias y demás, bueno, pues seguimos escuchando al ministro de Interior del Gobierno estatal, Fernando Grande Marlaska, que ha participado hoy mismo en el homenaje a los funcionarios públicos por la gestión precisamente de la COVID-19. Recordemos que ahora estamos hablando de fin de una pesadilla, de cierta normalización, aunque siempre decimos con prudencia y con responsabilidad, pero hemos vivido ya no solo meses, años muy duros, en los que han fallecido millones de personas a nivel mundial y personas que estuvieron en primera fila, los sanitarios, funcionarios públicos, agentes de policía, transportistas, etc., comerciantes, esos productos de primera necesidad, ¿no? Esos supermercados que estaban abiertos y que no sabíamos casi cómo actuar, ¿no? Con guantes, con mascarillas, pero que era todo de aquella manera. Todos ellos, en este caso funcionarios públicos, que han sido homenajeados. Y de nuevo vamos a escuchar, porque decimos, tiene una agenda hoy completita, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. En marzo de 2020 tuvimos que tomar decisiones que no fueron sencillas, sino todo lo contrario, fueron decisiones muy difíciles. Con la premura, además, la premura a la que obligaba la acelerada evolución de los acontecimientos y la acción implacable de un enemigo invisible. Nadie olvida aquellos días, cómo nos cambió la vida y, sobre todo, el desasosiego de esos primeros momentos donde la acción de un virus desconocido hasta entonces nos estaba asolando. Pero os aseguro que entre tanta incertidumbre siempre tuvimos y tuve una certeza. Sabíamos que en esa dura batalla contábamos a nuestro lado, sin duda alguna, con los mejores servidores públicos. Los reconocimientos que hoy recogéis son, en realidad, un reconocimiento a todos los colectivos, a todos vuestros compañeros y en especial a esos que dejaron su vida ayudándonos a todos. Podéis sentiros más que orgullosos del sacrificio que habéis realizado a lo largo de estos años. Vuestro ejemplo, sin duda alguna, continuará en las generaciones futuras y por eso, otra vez, solamente podemos daros las gracias en nombre de todos los ciudadanos de este país. Gracias de corazón, muchas gracias. Un estudio becado por Emakunde estima que 1 de cada 4 mujeres mayores de 65 años ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida. Es una de las conclusiones de este estudio, Violencia de Género y Mujeres Mayores en la Comunidad Autónoma de Euskadi, visibilizando una vulnerabilidad opaca. Es el nombre de este informe. Miren Elgarresta, que es la directora de Emakunde, ha destacado la importancia de poner el foco de atención en esta realidad, ya que contribuye a detectar esos casos y a facilitar su acceso
acceso a las mujeres a recursos especializados. Con el balance y un resumen de este informe ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar, si así lo desean, con todos ustedes, con más información y con más ganas de compartir cada tarde con todos ustedes aquí en Informativos Tele7. Sean felices. Pierarte. Agur. Es importante visibilizar, sensibilizar a la sociedad sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres mayores ante la violencia machista. Son en muchos casos víctimas invisibles y su visibilidad contribuye a la detección de casos y a facilitar su acceso a los recursos especializados. El informe que presentamos hoy, fruto de la beca concedida por Emakunde, es un paso más hacia la visibilización de una violencia que, como el propio título del informe revela, es en muchos casos una realidad opaca. Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de que las mujeres mayores son diversas y no todas responden a un mismo perfil, se puede hablar de una especial vulnerabilidad asociada a la edad. La violencia contra las mujeres mayores tiene unas particularidades que hay que tener en cuenta, como que son mujeres que en su mayoría no han disfrutado de autonomía económica. Han vivido en el pasado una época en la que debían pedir permiso a sus maridos para trabajar, para abrir una cuenta corriente o para salir al extranjero. Una época en la que la violencia contra las mujeres era un problema personal, de puertas adentro, y no social como lo es hoy. Y en su mayoría se han dedicado casi al completo al cuidado de las demás personas y sin espacios para el ocio y el disfrute personal. Estos y otros factores han condicionado las vidas de muchas mujeres que, a pesar de sufrir violencia machista, no han estado visibles como víctimas de esta violencia. En esta investigación se realiza un acercamiento a esta realidad y se hace una estimación. Se estima que de cada 4 mujeres mayores de 65 años, una ha sufrido violencia de género a lo largo de su vida. Nos parece muy importante visibilizar esta realidad. Desde Emakunde, desde el año 2020, se ha hecho un esfuerzo en visibilizar a las mujeres mayores, en impulsar su empoderamiento y en conocer las claves para el trabajo con las mismas. Así, ese año se realizó el trabajo Claves para el trabajo con mujeres mayores junto con las casas de las mujeres. Durante 2 años, 2020 y 2021, las campañas del 25 de noviembre de Emakunde se han centrado en la violencia oculta que sufren las mujeres mayores. Y en el programa de formación de profesionales Jabetus se ha incorporado un módulo monográfico sobre mujeres mayores y violencia. Además, se ha apoyado la publicación de una guía para la detección y el acompañamiento de mujeres mayores víctimas de violencia, entre otras iniciativas. Para realizar esta investigación hemos desarrollado metodología fundamentalmente cualitativa, aunque también hemos hecho un análisis estadístico de los datos disponibles y nos hemos centrado al hablar de mujeres mayores en aquellas que tienen 65 o más años. Quisiéramos destacar, y esto lo enlazo con los agradecimientos que hemos realizado anteriormente, la alta participación en el proceso de consultas. Cuando presentamos la memoria inicial fuimos bastante conservadores por la experiencia que tenemos como equipo de trabajar en este tema e hicimos una previsión bastante estricta del número de consultas que considerábamos que podríamos realizar. Nuestra sorpresa es que este número se triplicó, lo cual valoramos de una manera muy positiva porque entendemos que hay una sensibilidad y un interés en la sociedad vasca para conocer a estas mujeres, para conocer su realidad y para mejorar la atención. Por lo tanto, reiteramos nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que nos han ofrecido su información, su experiencia y su colaboración. El enfoque que hemos utilizado para llevar a cabo esta investigación es el enfoque gerontocriminológico, que surge del término gerontocriminología, que acuñé en el año 2015 y que recibió la mención especial a la innovación criminológica que otorga en sus premios anuales la Sociedad Española de Criminología. El objetivo de este enfoque es introducir la perspectiva de la edad en las diferentes victimizaciones, para visibilizar que las personas mayores tienen una singularidad victimológica y criminológica que les posiciona en una realidad cualitativamente diferente a la que sufren como víctimas o como delincuentes o como quienes ejercen violencia en edades más jóvenes. Y también se trata de evitar que a veces esos términos genéricos que utilizamos cuando hablamos de violencia contra las personas mayores como maltrato,
en términos gruesos, esté olvidando o esté difuminando la especificidad de ciertas violencias, como es el caso de la violencia de género, que tiene unas dinámicas muy concretas que no podemos olvidar ni confundir con otro tipo de violencias. Entre las conclusiones más destacadas del informe que hemos realizado, lo primero que me gustaría comentaros sería que el fenómeno de la violencia de género en personas mayores es un fenómeno históricamente desconocido y olvidado. Este desconocimiento y este olvido que hemos identificado en nuestra comunidad autónoma es extensible a otras realidades geográficas. Por lo tanto, podríamos decir que es un rasgo compartido a nivel general, incluso mundial. Esto hace que estas víctimas, mujeres mayores víctimas de violencia de género, estén en una posición de especial vulnerabilidad en comparación con otras víctimas de violencia de género más jóvenes. Sin embargo, es necesario volver la mirada hacia estas mujeres y hacia su realidad, porque estamos en una sociedad envejecida y además en notable proceso de envejecimiento. Por citar algún dato, actualmente aproximadamente de cada 4 personas que residimos en la comunidad autónoma de Euskadi, una tiene 65 o más años. Por lo tanto, entendemos que el peso poblacional de este grupo de población indica también ya la necesidad de volver la mirada hacia ellas en aspectos como la violencia de género. Sin embargo, como he dicho antes, es un fenómeno desconocido y olvidado en el que, entre otros factores, está influyendo el edadismo, es decir, la discriminación por edad. Este edadismo ha hecho que en el conjunto de perfiles de víctimas veamos antes en el imaginario colectivo a una víctima de violencia de género de una edad aproximada, por poner algún ejemplo, entre 35 o 40 años, que a una mujer de 80 o 95 años. Y esto hace también que en el caso de los hombres, paradójicamente, el edadismo asociado a estos estereotipos buenistas que a veces tenemos sobre las personas mayores, haga que en ese mismo imaginario colectivo no veamos a un hombre mayor capaz de ejercer la violencia, porque pensemos muchas veces erróneamente que alguien por ser mayor tiene ya características positivas en su comportamiento. Por lo tanto, el edadismo juega en contra de las mujeres y, paradójicamente, a favor de los hombres maltratadores. Otra de las conclusiones que hemos identificado es que la respuesta social no está lo suficientemente adaptada a estas mujeres. Existen recursos valiosos, variados, con profesionales que trabajan en favor de estas mujeres, pero sí que se ha identificado que falta una mayor adaptación que se podría explicar, porque por una parte estas mujeres acuden menos a estos recursos y por otra parte por ese edadismo social que al final a todas y a todos, siendo profesionales, también nos está afectando de manera consciente o inconsciente. Esto hace, por ejemplo, que para estas mujeres sea más difícil acceder a los recursos porque en ocasiones les resulta más difícil cumplir ciertos requisitos, desplazarse a ellos, manejarse, por ejemplo, con el uso de las nuevas tecnologías. También a veces resulta difícil diagnosticar una violencia de género en edades avanzadas cuando no ha habido historias previas conocidas o cuando muchas mujeres a lo largo de su vida lo que han hecho ha sido eliminar pistas que pudieran visibilizarlas, con lo cual cuando llegan a esta edad el diagnóstico es mucho más complicado. También nos encontramos con que muchas veces los procesos de atención no están adecuados a los tiempos que requieren estas mujeres, a su estilo de expresar las narrativas de sus historias, incluso a esa necesidad de escucha que las profesionales y los profesionales han identificado que en estas mujeres es mucho más intensa y necesaria. Y también, y me vuelvo a relacionar con el edadismo, a veces el que las víctimas vayan a los recursos y sean mujeres mayores hace que consciente o inconscientemente se les trate de una manera diferente a víctimas más jóvenes, intentando tutelarlas más o intentando a veces, sin ser lo más adecuado, protegerlas más, porque presuponemos que al ser mayor va a tener menos habilidades o menos capacidad de decisión, lo que no es así.